Ok, vamos a darle la bienvenida al Rebe. ¿Cómo estás, Rebe de Lugavit? ¿Cómo vas? Salón. Shalom Alejem. Dice la misma tradición oral que cuando la Torá se entrega en el monte Sinaí, se tradujo en 70 idiomas diferentes. Y dice que muchas gentes gentes de todas partes se reunieron alrededor del monte. Cuando dice muchas gentes, ahí se refiere a muchos gentiles, a esclavos que escaparon de Egipto y personas de otras nacionalidades que venían con el pueblo. Y por eso la Torá se transmite en 70 idiomas diferentes. Ahora, ¿por qué la Torá no se entregó solamente en un solo idioma? ¿Por qué en 70 idiomas? Entonces, porque la Torá, de acuerdo a ese concepto, era para las 70 naciones. Es para las naciones, tú has dicho para las naciones, pero el problema que hay que entender que cuando todas esas naciones llegaron a Israel, se sometieron al pacto, no estaban fuera del pacto, todos se circuncidaron, todos pasaron por ese proceso. Entonces, y los que no lo hacían, porque también había gente que no quería circuncidarse, no, esa gente no podía ser parte de las fiestas del Eterno, ni tampoco podían ser parte de las costumbres del judío. Podían ser parte de las naciones, pero no tenían parte en lo que era cuestión del Shabbat y de las fiestas y usar toda la filitería que usaba el judío. Entonces, hay que entender un poquito eso porque cuando estamos un poco desinformados en esa área, se nos hace fácil venir nosotros y decir, oh, yo lo puedo usar porque aquí lo dice. Sí, lo dice para el converso, para el que realmente se convierte, para aquella persona que realmente dice, ok, yo quiero tener todos los derechos, por ende, para tener todos los derechos tienes que ser Brit Milá. Si una persona no está conduciendo a la gente a la conversión del judaísmo y no está haciendo proselitismo, no está judaizando. Y si una Bueno, persona mira, se viste como judío, está judaizando él. Y si una persona lo está guiando, entonces la persona que lo está judaizando, él va a recibir el castigo de parte de Hashem por estar haciendo semejante a, vamos a decir, nosotros no decimos pecado, sino violación a la Torah. ¿Sí me entiendes? Él va a recibir un juicio de parte de Hashem porque eso es prohibido, no se debe hacer. yo sé y soy consciente que hay costumbres que son netamente del pueblo de Israel y que son 100% para el judío y para ese pueblo, porque son costumbres completamente dadas a ese pueblo. Eso lo tengo claro, pero hay otras cosas, que es el tema que digamos que la Torá se transmitida en 70 idiomas y que era para las naciones, inclusive cuando Mashiach venga o en el reinado mesiánico, en Isaías, en el capítulo 11. Si tú lees del verso 12 en adelante, dice, y levantará bandera, hablando de Mashiach, para Uh las -huh. naciones, y levantará bandera para las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, reunirá a los dispersos de Judá desde los cuatro extremos de la tierra. Uh -huh. Entonces, mira que los menciona a los tres, a los extranjeros, a las 10 tribus de Israel y a los judíos. ¿Ya? Y menciona a los tres aquí. Allá menciona a la casa de Judá, a Efraín o a Israel y a las demás naciones, a los gentiles, que también vendrán a adorar en el templo de Jerusalén y todas las naciones se congregarán al Mashiach. Estoy totalmente de acuerdo en eso que tú dices, pero estoy en contra de la interpretación que tú le das, porque la interpretación que le estás dando es incorrecta. ¿Por qué? Uh -huh. ¿En Porque, qué estoy incorrecto? porque cuando tú vienes y dices que el hecho, o sea, la interpretación porque estás diciendo, o sea, esta promesa es para los tres. Sí, es para los tres, pero no estamos en el tiempo del Mesías. Ese es el problema. Tú tienes que entender que cuando el Mesías venga y tome control y empiece él lo primerito que va a hacer es restaurar la casa de Judá. Es lo primerito que va a hacer, restaurar la casa de los Yehudín. O sea, cuando los Yehudín, todos los Yehudín abracen Torah, ¿verdad? Entonces la casa de Israel tendrá que ser restaurada. Entonces la casa de Israel vendrá, ¿sí? Entonces volverá a ser restaurada, que es lo que habla de Efraín. Y cuando la casa de Israel esté en la restauración, en la plenitud de la restauración, entonces él levantará bandera. ¿Para qué? Para que las naciones, todas las naciones, ¿verdad? Que abracen Torah. Si tú lees el libro de Zacarías, te lo recomiendo que lo leas. En el libro de Zacarías, él dice que cuando ellos abracen Torah, entonces, dice, es entonces cuando Hashem les permitirá hacer, ¿qué dice? Holocaustos.
ofrendas a Hashem. De lo contrario, eso no va a pasar. Entonces, ¿qué Por quiere eso, decir? mira, Hoy en mira, día, espérame Rebe, tantito, ajá. espérame tantito para acabar. Hoy en día, alguien puede hacerlo. Hoy en día sí puedes tú hacerlo, pero lo vas a hacer de la forma correcta. Porque si tú lo haces de la forma con que tú crees, así no funciona. Dios no trabaja en el desorden. Dios trabaja en el orden. Y es por eso estipuló un orden. Eso significa que si alguien quiere, ¿verdad?, ser parte de las fiestas del Eterno, si alguien quiere ser parte de la cultura del judío, bueno, es bienvenido, pero lo único que debe de hacer es que convertirse. Eso significa, la conversión significa entender el por qué lo voy a hacer, el corazón que tengo yo dispuesto para hacerlo, hacer Brit Milá, el pacto, la señal del pacto. ¿Qué dicen ahora la gente? Oh, es que las leyes noágidas fueron dadas en este tiempo por los rabinos para no convertir a la gente. Eso es una vil mentira, porque eso lo trajo Moshe. Moshe fue el que hizo esa parte. Eso quedó escrito y ha pasado como Torah oral a toda la gente. Entonces, por eso que Israel puede convivir con el extranjero. Voy a comenzar por lo último que tú mencionaste, que fueron las leyes noajidas. Uh -huh. Estoy de acuerdo que en la vida todo es un caminar, todo es un caminar en la vida, que un niño no nace corriendo inmediatamente. El niño cuando nace, primero gatea, después da pasitos ayudado, hasta que por fin el niño puede caminar solo y algún día puede correr. Entonces todo es, digamos, paulatino, e inclusive la Torá es digamos, un proceso. Tanto así que los mismos rabinos han llegado a un consenso que la misma alajá es evolutiva, porque los tiempos van cambiando, las personas van cambiando, el ambiente va cambiando. Hay cosas que solo se podían hacer en Jerusalén, en el templo, pero ¿cómo hicieron los judíos cuando estuvieron 70 años en Babilonia? Ahí cambiaron muchas cosas, ya no podían ofrecer sacrificios, no podían hacer peregrinaje de las 3 fiestas que el Eterno le había pedido de volver a Jerusalén, muchísimas cosas. Entonces la alajá va cambiando en cuanto a ese sentido. Ahora, vemos a hombres como Yitro, que inclusive hay una parashá anterior dedicada a Yitro, el suegro de Moisés, que no era del pueblo, pero que abrazó el pacto. Entonces, varias de estas cosas. Primero, las leyes noajidas, entiendo yo que es una buena intención para que las personas comiencen a caminar poco a poco, porque lo primero que debe hacer el ser humano para llegar al monoteísmo es renunciar a la idolatría y apartarse, digamos, de la inmoralidad sexual. Ya, crear tribunales de justicia y todo eso. Entiendo la buena intención, pero yo no sé si tú conoces a Jaco de filosofía judía. ¿Lo Uh conoces? -huh. Sí. Y la pregunta que le hice fue directa, le dije, Jaco, las leyes noajidas, dame las citas bíblicas donde aparezca dentro del Génesis, entre las leyes noajidas, o es una interpretación rabínica. Y la respuesta de él es que sí fue una intención rabínica para que las otras personas pudiesen acercarse. Esa fue la respuesta que me dio él. Uh Entonces, -huh. las leyes noajidas es una buena intención rabínica para la gente que quieren acercarse, porque tú no puedes que una persona se acerque, mira, tienes que cumplir esto, todos estos mitzvot. De los 613 te corresponden 400, 300 mitzvot. Eso sería una carga muy pesada para una persona muy nueva. Entonces, las leyes noajidas, que son algo más básico, comienza por lo básico. Apártate de idolatría, aparte de esto. Pero no hay los versos bíblicos dentro del Génesis donde me precisen las 7 leyes noajidas, comenzando por ahí. Ahora, Eso es fácil. no las estoy desmeritando porque conozco que es una buena intención, pero es una interpretación, digamos, de los sabios. Eterno, la cual fue la promesa de Abraham. Abraham, en tu simiente serán benditos. ¿Quién? No solo Israel, no solo los judíos, todas las naciones de la tierra.